Vamos a ir directamente a la ráfaga editorial. No vaya a ser que Julio Ariza pague los platos rotos. Ráfaga. Muy buenos días en este momento, noches para el espectador que nos vea en la repetición. ¿Qué tal? Bien. Llega Pablo Iglesias y le dice al PSOE que le ofrece ir en coalición al Senado. ¿Que le ofrece? Ir en coalición al Senado. ¿A Garzón? No, al PSOE. ¿Al PSOE? Sí. Lo de este muchacho es que... Yo estoy muy despistado. Es una cosa tremenda. Yo creo que vamos a ver, hay un montón de libros de estos de negociación para ejecutivos, no sé qué, sí. Y un tipo de maestro del coaching, sí, que te dice, tú tienes que ser muy agresivo, sí, muy agresivo, sí, muy agresivo. Y me parece que se han pasado un poco de frenada, ¿no? Son agresivos, sí, lo llevan en los genes. A mí me interesa mucho un poco lo que está ocurriendo con Felipe González, con Cebrián, con y todo el ese entorno. Hombre, pues sírvase usted explicarlo brevemente para el espectador, para que incluso él y yo lo entendamos. A mí lo del iraní me parece anecdótico. Quiero decir, yo le conozco a Zandi. Yo creo que me lo presentaron hace igual 8 o 10 años. Porque era un hombre que él trataba de conocer a todo el mundo, sí, y te lo encontrabas muy habitual. Eso pasa mucho. En este cafetería del Villamagna. Solía andar por ahí pues, tomando un café o tomando un agua con un personaje o con otro. Normal. Bueno, pero es muy cómodo, es muy agradable, es muy tranquilo, ¿no? Y hay mucha gente que allí pues tiene sus entrevistas de negocios y sus tal, ¿no? Como en el Intercontinental o bueno, hay varios, o el Ritz o el Palace, ¿no? Varios hoteles en Madrid que son lugar de encuentro de gente, por ejemplo, de Mauricio Casals con Soraya, ¿no? Pues era el Palace. Hay sitios como muy especiales para gente muy especial, ¿no? Y entonces, esta historia de Zandi, al que la agencia tributaria le incautó sus ordenadores, sus servidores, claro, toda la información que está saliendo sobre Zandi la tiene la agencia tributaria, incluidas las fotografías. Entonces, ¿hay alguien de la agencia tributaria filtrando datos? ¿Puede ser? Puede ser perfectamente, pero ¿por qué tiene fotografías de agencia tributaria? ¿Puede haber interés? Pues porque se incautaron de sus ordenadores. Los ordenadores, o sea, que estaba ahí dentro del... Bueno, entonces, yo pregunto, yo pregunto porque no lo sé. Lo que me sorprende es que habían entrado... el ordenador por una deuda, sí, y otra cosa es que te lo incauten, te lo vacíen y se queden con la información. Claro, es que esa información que está saliendo, sino de dónde sale. O sea, cómo se ha obtenido. Pero ese es otro asunto. El asunto importante aquí, es decir, si alguien representa lo que ha sido la continuidad monárquica, es decir, haber sido capaces de haber dado el paso de que Juan Carlos abdicara y Felipe VI ocupara su lugar, ¿sí?, sin ningún trauma, a toda velocidad y casi sin ninguna alaraca, ¿no? Con mucha prudencia, mucha discreción, y eso se ha llevado a cabo sabiendo que había fuerzas sociales ya y políticas que lo que quieren es la República, es decir, y que querían una modificación constitucional. Es decir, eso se ha hecho porque gentes como Rubalcaba, como Felipe González, como el general Sanz Roldán, como el propio Cebrián, ha habido personajes de las instituciones importantes españolas que se movieron para que no pase como a Sansón con el templo, es decir, que si tiramos todas las columnas, el templo se nos cae y nos quedamos dentro del templo. Es decir, había que salvaguardar la estabilidad institucional, la continuidad de las instituciones más importantes del país. Y hay un entorno de gente que con sus problemas y con sus defectos y con sus discrepancias están en eso, ¿no? Y han estado en eso. Esa misma gente probablemente es la que se ha opuesto con toda rotundidad y ha hecho imposible el pacto de Podemos con el Partido Socialista. Muy probablemente, sí. ¿Les está pasando factura esa posición? Es decir, ¿está el nuevo Partido Socialista de Pedro Sánchez tratando de quitarse todo el peso muerto posible que pueda en el futuro evitar ese pacto con Podemos? ¿Qué significa Fernández Vara en todo esto? Es decir, ¿por qué Fernández Vara aparece...? Estamos corriendo mucho. A ver. No. Que despacio. Fernández Vara hace una declaración ayer en la cadena SER, en la que dice que Susana Díaz se va a presentar al Congreso sin dudarlo. No dice que le va a ganar, por no decirlo, pero lo podía haber dicho. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué Fernández Vara hace ese movimiento? En campaña electoral, estamos hablando en campaña electoral. Es decir, Fernández Vara diciendo eso, está diciendo el Partido Socialista va a sacar un mal resultado. Porque si el Partido Socialista fuera a ganar las elecciones,
evidentemente nadie se plantearía semejante cuestión. Exactamente. Un máximo dirigente del Partido Socialista, que además es presidente de comunidad autónoma, dice en campaña electoral: vamos a perder las elecciones, nos va a ir mal y Sánchez tiene que irse y Susana a presentarse. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí dentro? Es decir, ¿qué guerra se está cociendo ahí dentro? ¿Con qué objetivos? ¿Quiénes están en cada bando? Yo creo que ese es un asunto de investigación, de información, de análisis enormemente interesante. Me parece a mí, ¿eh? El exdiputado ecologista Denis Baupin ha dimitido como presidente de la Asamblea Nacional Francesa, tras ser vinculado con varios casos de acoso y agresión sexual. Si bien el propio aludido ha insistido en que se trata de acusaciones falsas y difamatorias. Eso se lo dirás a todas, contesta el periodista. Esto no, bien. Una investigación de Mediapart y France Inter, que recoge el testimonio de varias mujeres. Bueno, esto no tiene nada que ver con lo que estaba contando el jefe, pero como la noticia acaba de saltar, como estamos se lo directo, cuento. Y esto manda el directo, ¿no? Manda el directo. ¿Qué cosas? Bueno, vamos a ver. A ver. Que el PSOE forma parte del sistema, es más, que es el pilar fundamental del sistema. No tiene usted duda. Ninguna desde el principio. Bien. De hecho, lo ha orientado por ahí vamos bien. Completamente. Que pueda dejar de serlo por la irresponsable frivolidad de Pedro Sánchez, que es capaz de hacerse yihadista con tal de llegar al poder, también es posible, en cuyo caso efectivamente sería Sansón en las columnas del templo, que para los que ya no han estudiado religión, porque es una asignatura reaccionaria y por tanto no entienden el Museo del Prado cuando entran, recordaremos que está Sansón en el templo, atado. Y entonces lo que hace es derribar las columnas a unas sabiendas de que caerán sobre él y será su fin. Y esto es lo que ocurre. Bien. Pues ese es un asunto que digamos que está como por debajo de lo que aparece políticamente, que es muy interesante. A mí me parece muy interesante. Sí, y lo que llama un poco la atención es que en todo esto el PP que pinta. Quiero decir, estamos hablando, por así decir, del poder. Mire de usted, verdad. ayer le hicimos una entrevista a Juan Carlos Girauta. Es verdad, ¿qué tal? Que ya se emitió. Bueno, si usted ve esta repetición, o sea, esto repetido, habrá visto la entrevista con Girauta, claro. Y se habrá dado cuenta usted de varias cosas. La primera es que Girauta no es un personaje menor ni un político al uso. Por supuesto. Es un tipo que no evade ninguna cuestión, que afronta las preguntas y que se defiende desde un punto de vista político francamente bien. A mí me ha parecido muy interesante la entrevista con Juan Carlos Girauta, insisto, y lo más interesante es que no ha rehuido ningún asunto. Y una de las cosas que ha dicho es: Ciudadanos, ni con Soraya ni con Rajoy vamos a ninguna parte. Así de rotundo, y además mencionando expresamente sus nombres. Ni con Rajoy ni con Soraya Ciudadanos va a ningún sitio. Ya. Eso es muy interesante, porque eso le plantea al Partido Popular una cuestión que no es menor y que, claro, bueno, pues todos aquellos que apuestan porque Soraya va a ser la sucesión de Rajoy, puede ser con que se encuentren que eso no va a ser exactamente así. A mí me cuesta pensar hoy, en su momento apostamos, no sé si usted lo recordará porque me debe un pincho de tortilla, que yo aposté que iba a haber elecciones en junio. Es decir, que no iba a haber un pacto de izquierdas. ¿Y yo dije que no? Ya me extrañaría. Está en los Bueno. Tiremos de hemeroteca. Bien. Ya me extrañaría me haber perdido esa apuesta. Ha cumplido usted 53 años, si fuera otra cosa, su memoria empieza a hacer aguas. Pero más que aguas, vinos. Pero lo mismo le digo, estoy por decirle que el 26 de junio Ciudadanos y el PP no van a sumar mayoría absoluta, no van a sumar 175 escaños. Yo eso lo veo muy probable, efectivamente. Yo ya no me apostaría un pincho de tortilla. Y si no suman 175 escaños, estamos en lo que estamos, que es en un pacto de izquierdas. Sí, señor. Que estando como está el pacto, será un pacto de extrema izquierda. Evidente. Y puede ser letal. Bueno, entonces a ver lo que pasa en el PSOE, que se rompería. No, la verdad es que la situación sería francamente compleja. Y al final encontramos que la clave de todo ha sido la negativa tanto de Rajoy como de Pedro Sánchez a quitarse de en medio. O mejor dicho, a ser ellos quienes piloten el traspaso de poder a otros dentro de su propio campo. Efectivamente. Effective wonder. Mariano. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué casos hay judiciales en este momento que afectan al Partido Popular en capilla de tribunal y que Mariano Rajoy estaría extremadamente interesado en poder controlar desde arriba y no desde abajo?
No lo sabemos. Jo que no. Así. Jo que no. No tenemos ni idea. Vamos, no podemos contarlos. No podemos contarlos, porque son incontables. Es lo que quiere decir. En fin. No, pues en eso estamos. Ahora es muy interesante ese dibujo que ha hecho antes del reparto de poder real por debajo del institucional. Es decir, que al final tú tienes una constelación de intereses en las que la influencia, que es poder, y seguramente es más poder que el poder institucional, es la que determina quién lleva el CNI, quién lleva el Ministerio de Defensa, quién hace los arreglos y los recaos y los acuerdos con Telefónica, con las grandes firmas nacionales, con la oligarquía financiera, con las grandes cabeceras mediáticas. ¿A quién le perdonas 4.500 millones de euros de deuda y te fumas un puro? ¿Soraya fuma puros? Bueno, da igual, se fuma un puro, le regala un puro al otro, lo que sea. Es una cosa muy tremenda. Muy tremenda. Y luego dice la izquierda que si nos indignamos. Bueno, indignados estamos nosotros. Ellos no, porque esto conviene recordarlo. Esta sociedad no es el fruto de 200 años de dominio del pensamiento católico, o 200 años de dominio de la filosofía liberal de la vida, o del pensamiento tradicional. No, es el fruto de los 50 años de dominio absoluto del pensamiento y de la política práctica de la izquierda en España y en toda Europa. Eso es una cosa que se les olvida con frecuencia. Gramsci, Antonio. Entre otros, sí. Jorobado. Gran autor, por otro lado. En fin, si encuentra usted una buena traducción, los cuadernos de la cárcel son fantásticos. Los cuadernos. Estamos francamente bien. Tuvo Hombre, Mussolini ahí metido en una isla. Él es el primero que intuye que el marxismo en una sociedad, digamos, no misérrima como se la había encontrado Marx y Engels en el principio de la Revolución Industrial, el marxismo, instalarlo en una sociedad occidental opulenta, tenía unas consideraciones completamente diferentes. Pero, vale, había que enfocarlo de otra manera. Al final, Gramsci se hace la pregunta que ningún marxista, por obediencia, se atrevería a hacer, que es, vamos a ver, los jefes pensaban que esto ocurriría en Inglaterra o en Alemania. Resulta que ocurre en un país eminentemente agrario como Rusia, y en Inglaterra y en Alemania no. ¿Por qué? Bueno, pues a partir de ahí empieza la reflexión, ¿no? Por cierto, a propósito de agrario, es decir, una de las cosas que a mí me llama más la atención es que en este momento, por ejemplo, hay una guerra con el tema de la leche en España. Bueno, una guerra de la Europa, leche. Absolutamente. Impresionante. Tremendo. Dígame el número de líneas que encuentra en cualquier televisión tal que afecten y que sean capaces de dar información y apoyar a los ganaderos españoles. 5 que conté yo el otro día aquí, porque me llamaba mucho la atención, porque es que la cuestión es la siguiente. Se supone que a nosotros nos han machacado la producción lechera para que produjeran los franceses. La industria francesa lo que ha hecho ha sido comprar leche española y no comprársela a los ganaderos franceses, con lo cual un ganadero francés hoy gana 0 euros por litro de leche. Y cuando llegan camiones de leche española, que nos la han quitado los franceses, la tiran. Es todo de locura. Sí. Es absurdo. Deberíamos hacer un esfuerzo, José Javier, y yo incluso le pediría que montáramos un especial para emitirlo un sábado por la noche o un domingo por la noche, con 4 o 5 agentes activos de este tema, agrario o ganadero, para que los españoles entiendan qué rayos está pasando, porque sobre todo digamos el español que vive en la ciudad, que vivimos en la ciudad, que no sabemos ni que pensamos que la leche es una cosa que se encuentra en los bricks de Puleva. El otro día en una conferencia en el CEU lo dije. ¿Cuántos de aquí van a estudiar económicas? ¿Cuántas tetas tiene una ubre de vaca? No lo sabía ninguno, claro. Me ha dejado, si tengo que contestarle yo, no me lo pregunte, ¿eh? No me lo pregunte, porque no me he fijado nunca. Bueno, ya, pero no se va a dedicar al mercado. Claro, ya. Es la cuestión, ¿no? Bueno, pero efectivamente es así. Al final, tremendo, es decir, la ignorancia nos hemos separado por completo del nivel real de producción. Hemos alejado en las ciudades, las grandes ciudades, tú no ves el cielo, el día que llueve tampoco miras para arriba porque te cae el agua en el ojo, pero cuando no llueve tampoco. La tierra no la tocamos porque siempre hay asfalto, ni el cielo ni la tierra. Pero es que en las grandes ciudades hemos alejado la muerte, no vemos la muerte, está en unos tanatorios, en unos sitios donde vas allí y ya no hay nada, es decir, es un cristal y un... Sí, es verdad. Es decir, hemos alejado las cosas más pegadas a la tierra, al hombre, al ser humano, a sus raíces, a su fin, a su tal, están fuera de la realidad, están apartadas, están soslayadas. ¿Por qué? Eso de la leche. ¿Por qué? Pues porque es preciso que el hombre muera y ya está, otro... ¿no? Es decir, la importancia del ser humano individual. Recuerdo una pequeña iglesia en la isla de Bimini, que es una isla que debe estar a 200 o 300 kilómetros de Miami. Y hay un pueblo
una... Bueno, la verdad es que los personajes que hay son fascinantes, y en el frontispicio de la iglesia pone una cosa que me pareció sublime. Dice: "This is the only place where everybody is somebody". Eso está bien. Este es el único lugar donde todo el mundo es alguien. Con esta frase lapidaria y nunca mejor dicho, nos despedimos, que se acaba de terminar. Es que solo momento, Esparza, para Dios somos alguien. Efectivamente. Para nuestros políticos solamente somos aquellos sobre los que pisan para poder recorrer su camino. Efectivamente. Esto es un editorial, ¿usted cree? Buenas noches y nos vemos en la repetición. Hasta mañana, si Dios quiere. Ráfaga.